Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en torno a esto que nos viene como sacando el sueño, ¿no? Para poder terminar de darle forma, que es la política de la esperanza, o una política de la esperanza, que desde la obra de Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza, hemos querido comenzar a, a construir, a pensar, a reflexionar a partir de ese texto en este canal, en este espacio que es La Pregunta Es. Nosotros hemos desarrollado un anterior video que va a aparecer seguramente acá en una etiqueta o algo, la idea de la política, ¿no? ¿Qué buscamos con una política? Y nosotros lo que tenemos que entender primariamente es que en esta búsqueda hemos planteado que desarrollar una política de la esperanza tal vez no es hablar de la esperanza concretamente, sí uno puede leer el texto de Han y acercarse a ver cómo entenderla, por dónde va, y a partir de ahí, bueno, ¿qué elementos pueden crear el ambiente, la atmósfera, para poder llevar a cabo esa... Para poder... Y acá es importante entender esto. Lo primero que estamos buscando con estos 5 elementos que queremos desarrollar en estos encuentros es predisponernos a favorecer esa atmósfera, ese ambiente que nos haga gente, personas de esperanza. Y esto es interesante entenderlo, porque Byung-Chul Han plantea que la esperanza es un estado de ánimo básico, un estado de ánimo ontológico. Bien, Eh, entonces es el modo en que nosotros podemos enfrentar el mundo. El tema es ese estado de ánimo, cómo poder activarlo, instalarlo en nosotros, ¿no? En un mundo que pareciera tener otros horizontes, ¿no? O sea, no es el horizonte de la esperanza, es el horizonte del optimismo, de la positividad, de los objetivos concretos, del rendimiento, que son todos cuestiones muy diversas, distintas, diferentes a la esperanza. Entonces, si uno quiere alcanzar ese estado de ánimo básico, ontológico, que plantea el amigo Byung-Chul Han aquí en el texto, bueno, tiene que desarrollar una política de la esperanza en esos ambientes en los que uno trabaja, se desarrolla. Habíamos dicho que estamos muy vinculados en este canal al mundo de la educación, entonces uno puede planificar una institución, puede planificar una acción educativa, una acción, una política educativa con estos tintes, ¿no? Con teniendo presente estos elementos para poder favorecer una atmósfera de la esperanza. Entonces, en ese sentido, es que nosotros ahora vamos con el primer punto que, que queremos mencionar y queremos dar trascendencia respecto de esta política de la esperanza, que para nosotros es muy importante. Este punto es el punto, me parece, como prioritario, ¿no? Cardinal, que es el recuperar la otredad. Si hay algo que Han describe muy bien, no solo Han, vamos a tratar de no hablar del otro, qué significa, además vamos a tirar algunas ideas, queremos que sea más escueto la presentación de lo que generalmente nos pasa. No vamos a hablar así a lo largo de la otredad, sino entender por qué es importante recuperar la otredad. Tal vez nombremos a algunos autores, pero no los vamos a desarrollar profundamente. Tal vez haya otros videos en este canal que hable de esos autores. Han es muy claro a lo largo de diferentes textos de cómo el otro se va difuminando, va desapareciendo, cómo el otro se convierte en objeto. Bien, va en diferentes modos la otredad en la sociedad del rendimiento, en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, se va perdiendo. Bien, no es el único autor que lo va a plantear esto. Michael Hart habla de esa otredad que como se funde en un nosotros medio falso, ¿no? Cuando se homogeniza, cuando se ponen, nos hacen creer que todos pertenecemos a un supuesto nosotros y lo que está por fuera ya necesita ser erradicado y desaparecido, ¿no? De alguna manera. Pero en Han es muy claro, ¿no? O sea, si hay algo que nuestra sociedad actual, eh, busca negar, es la otredad, porque la otredad es negatividad pura. Bien, el otro es alteridad. Y si hay una sociedad que la alteridad y la negatividad
no quiere asumir porque busca el sí mismo, busca el yo, eh, busca lo pulido, vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de la estética de lo pulido, es esta sociedad. Entonces, todo lo que implica alteridad, todo lo que implica eh, fricción, todo lo que implica negatividad, justamente, eh, por eso eh, la esperanza no es optimismo, ¿bien? Porque el optimismo es pura positividad y por eso Byung-Chul Han va de alguna forma a criticar las psicologías positivistas o todas estas cuestiones del coaching y demás, ¿no? Que le dan mucho hincapié a la pura positividad y no hay posibilidad de la negatividad. Entonces, nosotros creemos que es importante para una política de la esperanza recuperar la autoridad. De hecho, Han dice en su texto, quien tiene esperanza está camino del otro. Bien, ese otro después se va a convertir en un nosotros. De hecho, para Han, y es el tercer elemento que desarrollaremos, es el nosotros en esta política de la esperanza. De hecho, Han dice que el sujeto de la esperanza es el nosotros. Pero primero, para que haya un nosotros, tenemos que tender al otro. Bien, el que tiene esperanza está camino del otro, dice Han. Entonces, por eso es muy importante para nosotros recuperar esta idea de la otredad. Y nosotros podemos visibilizar esta idea de la otredad pensando en qué sentido nos encontramos con el otro. No pensemos en un otro cultural extraño, ¿no? Uno podría hablar de la otredad cultural. Acá es otredad y a veces la otredad está más vinculada a lo cultural. Acá tendría que poder recuperar al otro, podríamos haber puesto. El otro que tenemos que pensar, el otro al que tenemos que tener presente, es el que está al lado nuestro. Listo. O sea, puede ser en la familia, puede ser en un ámbito escolar, puede ser en cualquier ámbito. No pensemos en un otro que, no, porque es de una cultura. No, pensemos en el otro que está acá. De hecho, pensemos que el otro, en diferentes formas, de diferentes formas, en el existencialismo es el que me recuerda que existo, ¿no? De hecho, también tenemos la idea de el amigo, ya me estoy hablando del amigo, pero en Buber, ¿no? O sea, el ser humano surge en ese espacio, en ese que hay entre esas dos personas que cruzan una mirada, que se encuentran, lo que surge entre nosotros, entre el mi yo y el otro. Lo que hay en el medio es la humanidad. Cuando hay un reconocimiento, ¿no? Cuando hay unas miradas que se cruzan, cuando hay eso que surge entre nosotros, esa pequeña lejanía, ahí surge la humanidad, en esa distancia. Entonces la otredad es muy importante. De hecho, la invitación es a pensar al otro de algo muy simple. Hay un texto de Finkelkraut que recupera dos postulados existencialistas sobre cómo entender el encuentro con el otro y de alguna manera preguntarse sobre el origen del vínculo humano. En ese texto, Finkelkraut presenta a Sartre y Levinas como dos postulados de los dos parten de lo mismo, ¿no? La aparición del otro me recuerda que existo, siento que me roba la existencia, o siento que, me recuerda que existo y existir es un garrón porque recuerden que yo no elegí existir, caí en el mundo, digamos. Sin embargo, Sartre va a plantear que a partir de ese momento original de encuentro con el otro, surge una especie de guerra, ¿no? Hasta la más tierna caricia es un intento de moldear al otro. Entonces, toda una idea, podemos pensar, de que el encuentro con el otro es competencia, es guerra, es intento moldear. Esto parece una rebasada, qué malos que somos. Debemos pensarlo más de una especie más metafísica, pero pensemos en la paternidad-maternidad, ¿no? ¿Qué queremos con nuestros hijos, ¿no? Lo queremos moldear, así como Frankenstein hizo con el monstruo, como si nosotros quisiésemos que sean de tal manera. Entonces, en cosas muy sencillas podemos descubrir cómo me vinculo con el otro. En ese amigo, ¿no? Quiero que se reproduzca lo que yo necesito. Bueno, esa otredad puede ser un lugar de competencia, un lugar de guerra, ¿no? Puede ser un lugar de intento de moldear, de tensión. Y esa otredad, de alguna manera, se instala en nuestra sociedad actual. En la sociedad del rendimiento somos seres individuales que buscan subsistir, que buscan salvarse. Bien, sálvese quien pueda. Es una cultura del desamparo en la que estamos insertos, ¿no?
justamente no es la cultura del samaritano, de aquel que se detiene, renuncia a su camino y renuncia a cualquier legislación que pueda afectarme por atender al que está desvalido, que está herido. Me tomo ese tiempo, ¿no? Lo curo, lo acompaño. Bueno, no somos una cultura de ese estilo, entonces el otro, el vínculo con el otro, parecía en nuestra sociedad está regido por esa relación, entre comillas, de guerra, de competencia. Bueno, esa postura Finkelkraut la toma un poco de los planteos sartrianos, y por otro lado aparece lo que plantea Levinas. Levinas también, existencialista, hace otro planteo. Dice, bueno, no es seguro, dice Levinas, que en el origen del vínculo con el otro esté la guerra o la paz. Lo que sí hay en el origen del vínculo con el otro es la posibilidad de salir del propio encierro, de salir del ensimismamiento. Y que después acontezcan aventuras y miles de cuestiones que nunca nos hubiéramos imaginado de otro modo. Entonces, en ese sentido, se hace muy interesante esta posibilidad de recuperar la otredad desde otro lugar distinto al que la sociedad actual nos presenta. Si la esperanza es el camino o nos pone en camino del otro, tiene que la esperanza o los modos en que nosotros tenemos que repensar la vincularidad en los espacios que habitamos, tiene que ver con esto, en entender al otro como una posibilidad, ¿no? Entender que con el otro se puede construir, y como decíamos con Buber-Hunter, que en el encuentro con el otro, ese espacio, porque la búsqueda no es homogeneizar ni convertir en objeto al otro, sino eso que surge entre medio de nosotros, surge la humanidad. Entonces, en ese sentido, repensar, recuperar la otredad tiene que ver con esto. Recuperar la otredad tiene que ver con, bueno, repensar cómo nos encontramos con el otro. ¿Desde dónde? No podemos decir cuál es concretamente la verdad, porque pensemos que si nosotros hablamos de esperanza, hablamos de lo no nato. Digamos, una política de la esperanza lo que busca, en el fondo, es hacer nuevas todas las cosas, porque no tiene objetivos concretos y su futuro es lo no conocido. Entonces, en ese sentido, no estamos diciendo que tenemos que enseñar a vincularnos de tal manera, con tales valores con el otro, sino que tenemos que primero recuperar la existencia del otro. Bien, poder mirarlo, poder entender que en el encuentro con el otro algo acontece, que es la humanización del ser humano, podríamos decir. Y que en ese momento, si es humanización, tiene que ser una posibilidad de generar algo nuevo. No puede ser que el encuentro esté signado por la competencia, por el rendimiento. Sabemos que esta sociedad nos muestra eso. Entonces, una política de la esperanza lo que va a buscar o tiene que ayudarnos a reflexionar es, primero, cómo vemos al otro. Si lo vemos al otro, ¿en qué sentido lo vemos? Bien, como algo accesorio, como algo necesario para mi cotidianidad, ¿no? Segundo, después de pensar cómo lo vemos, cómo lo pensamos, cómo lo entiendo al otro, bueno, no sé si como deberíamos, no está mal decir deberíamos, a veces el deber nos genera alguna inquietud, pero ¿cómo tenemos que encontrarnos con el otro? ¿Cuáles son los nuevos modos que podemos pensar de encuentro con el otro? ¿Qué otros modos de encontrarnos con el otro sentimos que nos humanizan? Entonces, en ese sentido, es donde aparece esta posibilidad de que empiece a desarrollarse una política de la esperanza. Una política de esperanza nos invita entonces no solo a recuperar ese otro que se disuelve en nuestra sociedad, que se convierte en objeto, como dice Ham, sino que también nos invita a revisar cómo vincular. No quiere decir, por ejemplo, uno dice, bueno, la mediación con el celular, no quiere decir que, bueno, ahora no hablamos más por celular, nos miramos a la cara. Bueno, capaz que sí hay que recuperar la mirada a la cara, pero bueno, también ver cómo en el contexto en el que estamos podemos recuperar elementos. Y el recuperar significa no volver a un tiempo pasado, sino poner sobre la mesa elementos que me permitan encontrarme con el otro de nuevos modos. No solo, porque recuperar la otredad es recuperar la existencia del otro. Buenísimo, porque vamos hacia un nosotros, ¿no? Sujeto de la esperanza. Ahora, una vez que tenemos la otredad, bueno, ¿cómo nos vamos a encontrar con ese otro? No va
del modo en que lo tenemos en la actualidad, hay que repensar eso. Bueno, sentarnos, ¿no? Y ahí sí tienen que aparecer, si vamos a hacer una política de la esperanza, líneas concretas de acción. O sea, pues, sentémonos a discutir con otros los modos en que nos humanizamos y escribamos y pensemos cómo eso se va a materializar en la cotidianidad. Eso es vital. Si nosotros decimos, bueno, mirá, sí, es verdad, el otro, estamos en una cultura del desamparo, tenemos que volver al otro, tenemos que volver a cuidarnos, podemos recuperar, no sé, algunas ideas que aparecen acá, allá, bueno, pero esto cómo hoy lo convertimos en realidad, con qué acciones concretas, si estoy en un ámbito educativo, y cómo lo convierto en una acción pedagógica, ¿no? ¿Cómo lo convierto en una acción de aprendizaje significativo para mis estudiantes? ¿Cómo favorezco procesos de agencia moral donde el otro ocupa un lugar central? Nosotros tenemos un montón de formación en estos tiempos sobre bullying, sobre educación sexual integral, sobre respeto y demás, que a veces parecía no bastar, porque está dentro todavía de un sistema que nos enseña otra cosa. Bueno, pero volvemos a algo que decíamos anteriormente sobre los espacios de seguridad. En el anterior video hablábamos de que una política de esperanza tiene que darse en un espacio de seguridad. ¿Qué es un espacio de seguridad desde la óptica de Philippe Mérieux? Es el espacio donde uno puede equivocarse sin mucho problema, puede ensayar cuestiones que fuera en el mundo uno sería marginado, sería maltratado, sería juzgado. Entonces, que sean los ámbitos educativos, los ámbitos laborales, los ámbitos familiares, los ámbitos, no sé, donde se juntan personas a celebrar su fe, ¿no? Que sean espacios donde no solo recuperamos la otredad, sino también podemos ensayar cómo encontrarnos más humanamente con los otros, más atentos a nuevos modos que no tiene que ver con recuperar tiempos pasados. Podemos traer experiencias, pero necesitamos repensar en la actualidad cómo queremos vernos unos a otros. Bueno, primer punto, queríamos ser cortos, no nos va a salir nunca ser cortos, pero recuperar la otredad, recuperar la existencia del otro y a partir de ahí, cómo humanizar cada vez más ese vínculo, porque si hay una política de la esperanza, hay un camino que nos lleva al otro. Quiero que pensemos la pregunta.